Esta semana vamos a hablar sobre la parte de arquitecturas de tecnologías de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Al igual que las temáticas que estuvimos hablando en la semana pasada, pues vamos a dividirlo en cada una de estas generaciones, un video por cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con la arquitectura general de cualquier eh, generación. Entonces normalmente siempre vamos a dividir la arquitectura de una red de ese tipo en dos elementos básicos, la red de acceso de radio y el Core Network. La red de acceso de radio como tal me va a permitir la interconexión con las estaciones móviles. Entonces siempre las estaciones móviles las vamos a catalogar por fuera de la estación base. Ellas se van a conectar a través de la red de acceso de radio. En la red de acceso de radio principalmente vamos a tener lo relacionado con radiobases y controladores en función de que existan o no en un estándar determinado, y la red de acceso de radio lo que me va a permitir es conectarme al Core Network como tal. Con el Core Network me va a permitir o hace todas las funciones de interconexión, ya sea en conmutación de circuitos, en conmutación de paquetes, para interconectarme con elementos de la misma red, con otras estaciones móviles de mi misma red, o para interconectarme con agentes externos, como por ejemplo ISPs, o también otros proveedores en el caso tal de otros operadores móviles o operadores de telefonía fija, en el caso tal de que tengamos eh, operadores, una conexión de voz hacia otros operadores móviles. Para el caso particular de segunda generación, aquí tenemos GSM, esta es la arquitectura para GSM. El Core Network como tal acá lo conocemos como subsistema de estación base, cada uno de estos BCS que vemos acá. Y esos BSS están conectados por dos elementos principales, las estaciones base o BTS que vemos acá, los controladores que están marcados como BSC. Pueden haber decenas de estaciones base conectadas a un controlador, y ese controlador lo que me va a llevar o me va a permitir conectarme con el Core Network. Por fuera de la red de acceso radio vamos a encontrar las estaciones móviles que se conectan a través de una interfaz aérea hacia las estaciones base. Del controlador, como decíamos, me llega la señal aquí al Core Network. El Core Network es todo esto que vemos acá. Entonces dentro de ese Core Network van a haber algunos componentes que ya los vamos a comentar en un momento. ¿Qué tenemos acá a nivel principal? Entonces podemos resaltar algunas cosas. Dentro de el Core Network como tal, vamos a encontrar dos elementos principales. Este MSC y el GMSC son los encargados de hacer toda la parte de conmutación dentro del Core Network. Siempre, por lo general, en cualquier generación vamos a encontrarnos con dos elementos muy similares a estos, ya sea a nivel de conmutación de circuitos o a nivel de conmutación de paquetes. Vamos a encontrarnos un par de bases de datos también dentro del Core Network, lo que tenemos acá marcado como BLR y lo que tenemos marcado acá como HLR. Ya lo vamos a comentar en un momento, pero digamos que por ahora son bases de datos que me registran información relacionada con mis usuarios. Otros elementos que vemos acá, entonces vamos a encontrarnos con, bueno, complementario al HLR está el centro de autenticación, Authentication Center, que básicamente me permite que una estación móvil pueda realmente autenticarse en la red, primero estando o existiendo dentro del HLR, dentro de los suscriptores, pero también realizando una respectiva autenticación sobre la red, y eso me lo maneja ese bloque AUC. Otra de las cosas que vemos acá es esta, también es una base de datos de equipos. Esta base de datos tiene que ver con los equipos que han sido reportados como robados, entre otras cosas, de tal forma que el operador pueda efectivamente validar que un equipo de usuario está autorizado para autenticarse en la red. Para el caso de servicio de datos, recuerde que GSM en su nivel básico está orientado a conmutación de paquetes, ofrecía cierta conexión de datos a muy baja velocidad, y para eso pues tenemos este bloque que vemos acá que me llevaba directamente con internet. También vemos que este bloque SS7, que es el orientado a toda la parte de señalización, control, tarificación y demás,
basado en este sistema, que es el que se utiliza en redes de telefonía fija, el sistema SS7. ¿Qué otros servicios nos encontramos acá? Este servicio Camel está orientado a servicios externos, por ejemplo, relacionados con servicios prepago, se manejan a través de esta entidad. Otro de los bloques que vemos acá son los bloques orientados a toda la parte de SMS. Dentro de GSM, el SMS fue una de las tecnologías significativas, todavía se mantiene, pero digamos acá fue relevante como tal y estos dos bloques estaban orientados a esta parte. Entonces vamos a describir de estos que acabamos de ver algunos bloques principales como tal, teniendo en mente eso que acabamos de hablar. Entonces vamos con los dos bloques de conmutación. Recuerde que son el MSC y el GMSC. Siempre vamos a encontrarnos con estos dos, pero acá lo que quiero resaltar es primero este MSC me permite hacer toda la parte de conmutación entre la red de acceso de radio y el Core Network. Todo el MSC me va a manejar todo ese proceso, me va a hacer eh, toda la parte de conmutación para dar servicio a mi red como tal. Algunos, digamos, esta es la evolución como tal que se tiene, que se ha tenido a lo largo de, por ejemplo, tercera generación y cuarta generación, que estos MSC tengan estos dos elementos que vemos acá, el soft switch y este MGW como tal, que uno está orientado a manejar el plano de control está orientado a toda la parte de señalización y control, y el siguiente está orientado a hacer toda la parte de traducción, digámoslo así, entre señales TDM de 64 kilobits por segundo, señales de voz TDM, a señales voz IP, principalmente en las tecnologías recientes como cuarta generación. Y por otro lado, el GMSC, pues me va a involucrar o me va a permitir interconectar mi core network con otras redes. Entonces, por ejemplo, por eso es que vemos acá que está como puerta de enlace de borde de red y me va a permitir conectarme, por ejemplo, con otros operadores o me va a permitir conectarme con operadores de telefonía eh, conmutada. Entonces, si nosotros vemos acá, entonces fijémonos que de este MSC yo puedo interconectarme con operadores de telefonía fija o estos también podrían ser otros operadores móviles como tal. En el Core Network, entonces en el Core Network hablábamos del HLR, este HLR, Home Location Register, básicamente son a nivel físico, son bases de datos que tiene el operador para registrar toda la información relacionada con suscriptores. Está relacionado, por ejemplo, con qué planes tiene, si tiene alguna restricción un usuario determinado, la localización, lo acabamos de decir, básicamente se apoya en el BLR. El BLR como tal es una base de datos que me relaciona la ubicación posible en la cual pueda estar una estación móvil con el fin de apoyar toda la parte de conmutación y enrutamiento de una conexión como tal. Y acá tenemos pues también el AUC, que ya lo comentábamos, que está para la parte de autenticación. Por otro lado, este es el EIR que ya hablamos para listas blancas, listas negras, entre otros, de por ejemplo equipos robados. ¿Cómo evolucionó? Esa es la arquitectura básica en GSM. ¿Cómo evolucionó con GPRS y Edge? Pues la evolución principal que tenemos acá, pues es esta que vemos acá. Normalmente perdón, es la que vemos acá, conmutación de paquetes. Entonces lo que añade GPRS es precisamente ese módulo de conmutación de paquetes. Entonces vamos a tener acá la red de acceso de radio normal. Lo importante acá es que esta generación evolucionó a GPRS y Edge manteniendo compatibilidad con las tecnologías anteriores. Entonces, si se actualizaba una estación base que soportara GPRS o Edge, pues básicamente podía soportar GSM, podía soportar GPRS o podía soportar Edge. Cualquier equipo como tal de estación móvil con estas características se podía soportar. Y
Y la característica principal, pues añadir este módulo de conmutación de paquetes. ¿Qué pasa cuando lo añadimos? Pues que nos van a aparecer nuevos bloques como tal. Entonces, esta arquitectura es la que ya veíamos en GSM, conmutación de circuitos. Por aquí vemos el HLR y la simplificada de la que acabamos de ver. Vemos el MSC y vemos el GMSC como tal. Esos son los tres bloques principales de la parte de conmutación de circuitos. ¿Qué nos vamos a encontrar en la parte de conmutación de paquetes? Pues la adición de estos dos bloques que vemos acá, el SGSN y el GGSN. ¿A qué van orientados? Pues este símil, el SGSN que vemos acá, es similar a lo que veíamos como el MSC. Me hace toda la parte de conmutación con la red de acceso de radio. Las conexiones que vienen a partir de las estaciones móviles al Core Network en la parte de datos me las va a manejar este SGSN, al igual que en conmutación de circuitos me la hace el MSC. Y la complementaria, que en este caso se llama GGSN, que me va a permitir interconectarme con redes externas, que antes para conmutación de paquetes me lo hacía el GMSC, pues la contraparte es este bloque lógico que vemos como GGSN, que me va a permitir conectarme con redes como Internet. Entonces esos son los dos bloques principales que se añaden dentro de la parte de conmutación de paquetes. Esas son las funciones particulares de lo que acabamos de comentar. Entonces, particular el primero, que es el Serving GPRS Support Node, que vemos acá. Pues básicamente este me va a hacer toda la parte de enrutamiento entre la red de acceso radio, o particularmente entre la estación móvil y el otro elemento lógico que es el GGSN. Puede tener registros de llamadas, entre otras cosas. Por su parte, el GGSN, que en este caso sería la puerta de enlace del nodo de soporte GPRS, por ejemplo, tiene funciones, por ejemplo, como asignación dinámica de IP, hacer toda la parte de enrutamiento y reenvío de datos con redes externas como Internet, y también puede manejar los CDRs como tal. Entonces aquí vemos un ejemplito de cómo estaría constituido estos dos bloques para el servicio de conmutación de datos. Entonces por aquí tenemos una estación móvil, entonces obviamente se le va a asignar una IP, eso va conectado a un subsistema estación base o a una red de acceso de radio. Este BSS va conectado a una SGSN y este a su vez va conectado al bloque de puerta de enlace. Entonces en particular esta puerta de enlace me va a asignar, por ejemplo, las IP dinámicas que estaría llevando cada una de estas estaciones móviles. Adicional y obviamente me va a hacer el enrutamiento, como lo podemos ver acá. Pero adicional a eso me va a asignar otra información, por ejemplo, o va a estar relacionado con otra información como el IMSI, que es el número de suscriptor móvil internacional. Aquí vemos, por ejemplo, que la asignación es de IP es dinámica, que toda la parte de conexión de datos está haciendo por protocolo IP, la IP como tal, si tiene una APN, pues va a ir configurado, cuál es la dirección del SGSN que está orientado para ver si lo manda, por ejemplo, en este caso al 1 o lo manda al 2, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían funciones de ese GGSN dentro de esta arquitectura GPRS Edge. Entonces hasta ahí, digamos, las características generales de lo que es la arquitectura en segunda generación. En el siguiente video hablaremos de la arquitectura en tercera generación.